Buenas noches, una vez más estamos reunidos aquí para escudriñar la palabra del Señor. Hoy no va a ser una prédica, sino va a ser una reflexión a través de la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Dice: la vida de los primeros cristianos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Hermosa la palabra. ¿Y por qué quería traer esta reflexión? Porque empezamos con algo que parecía simple, que parecía que estaba muy lejano, que había comenzado allí por la ciudad de Wuhan, en China. Se lo conocía como el coronavirus, el SARS-2, se lo conoció como el COVID-19. Parecía que estaba muy lejos desde la Argentina y que nunca iba a llegar. Parecía que la Argentina estaba favorecida por el clima y que había tiempo para prepararse. Pero los tiempos del hombre no son los mismos tiempos de Dios. El hombre puede proponer, pero el que dispone es Dios. Dice que hay tiempos para abrazar y tiempos para abstenerse de abrazar. Hay tiempos de reír, pero también hay tiempos de llorar. Hay muchos tiempos, dice el Señor. Y muchos de esos tiempos se están cumpliendo en estos últimos tiempos. Uno de los tiempos es el acercamiento de la venida de Jesucristo. Y a través de todo esto que estamos viviendo, de esta pandemia que está azotando a la Argentina, quizás algunos digan que es mentira, otros dicen que es cierto. Algunos dirán que es una enfermedad, otros dicen que fue un virus creado. Pero nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, sabemos que la venida de Jesucristo está cerca. Que esto es principio de dolor, esto todo que es lo que está aconteciendo ya fue escrito en la Biblia hace 2020 años. Y por ahí podés decir, pero esto de la Biblia, ¿le escribieron hombres? Sí, lo dice la palabra, que le escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese que en distintos libros de San Mateo, San Lucas, San Juan, cuántos libros de distintos siervos de Dios que estaban en distintas partes del mundo, y todos escribieron lo mismo, porque eran guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra se viene cumpliendo letra tras letra, palabra tras palabra. No hay error, y sabemos que debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón para tener una oportunidad allí a la vida eterna, a la que viene después de esta.
Pero muchos podrán decir, pero yo soy ateo, no creo. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Y los que mueren dónde están? Y la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 6, 7 y 8, dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también allí dice en el 14.3, dice, yo voy a preparar lugares para vosotros, voy a ver esas moradas, esas casas que el Señor tiene preparado en el cielo. Y si no, también usted puede leer en Efesios 3.15, donde dice que Jesucristo, dice, fue elegido por la familia del cielo y de la tierra. O sea que después de esta vida hay otra. Pero, ¿qué es lo que quería hacerle saber a mi interpretación de lo que estábamos leyendo la palabra? A raíz de toda esta pandemia que estamos viviendo, se han cerrado las iglesias, no se pueden realizar más cultos. Y grandes siervos de Dios están hablando con el gobierno nacional, con el provincial, con el gobierno municipal, comunal, para que abran las puertas a los templos, para que volvamos nuevamente a orar, a reunirnos en aquel lugar, a clamar a Dios, a pedirle al Señor piedad y misericordia, para que Él quite del mundo entero este flagelo que estamos viviendo hoy, que es esta pandemia. Pero fíjese que he citado algunos de los versículos bíblicos y en todo ello concuerda en algo, en que todas estas personas que fueron bendecidas, que recibieron la palabra, que fueron bautizados, todo eso aconteció en la casa de cada uno de ellos. No tuvimos necesidad de ir a un templo. Ahí dice que en la casa de cada uno de ellos recibieron la bendición, y si usted sigue en la Biblia va a ver que son innumerables la cantidad de cosas que el Señor hizo en la casa de Pedro, de Juan, de Magdalena, de todos los siervos de Dios. Los grandes milagros acontecieron en ese lugar. No quiere decir que no es necesario volver a los templos, pero si no están dadas las condiciones, si no hay seguridad de que podamos volver a los templos, yo creo que los mismos beneficios los podés obtener en tu casa. Orar, clamar a Dios, bendecir a otros, a través de un WhatsApp, del Face, puedes mandar mensajes, fotos, videos, pero por sobre todo podés orar en tu casa, poder leer la Biblia, clamar a Dios, podés hacer un montón de cosas que quizás en el templo no lo podrías hacer. Entonces no te sientas poco ni te sientas menos por no poder ir al templo. Nos están cuidando. Sabemos que esto no ha pasado. En algunos lugares quizás ha menguado, pero sigue estando así oculto. No lo podemos ver, pero seguramente que está en ese lugar. Entonces, a mi humilde reflexión, si Dios nos sigue bendiciendo en nuestra casa, quedémonos en nuestra casa hasta que el Señor termine con todo esto. No podemos arriesgar la vida nuestra, de nuestros seres queridos, por el solo hecho de querer decir, no, yo tengo que volver al templo. Si todo lo que hacemos en el templo también lo podemos hacer en nuestra casa. Así que sometámonos a las autoridades terrenales, como dice la palabra del Señor, y que cuando sea el momento, cuando sea desde el tiempo que Dios disponga que las puertas se abran, serán abiertas. No porque las tenga que abrir el hombre o cerrarlas el hombre. Nosotros como siervos de Dios confiamos y creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que las puertas que Él abre, nadie las podrá cerrar. Así que si las puertas de los templos están cerradas, es porque Dios así lo quiere. Es mi humilde reflexión. Si usted tiene duda en su mente, en su corazón, en su alma, tiene la palabra de Dios, la que no miente, la que es fiel y eficaz. Y si no cree en mi palabra, puede escudriñar la Biblia y allí está la respuesta a sus preguntas. El Señor los bendiga. No baje los brazos. Seguí luchando, pero desde tu casa.
hasta cuando el Señor disponga lo contrario. Dios los bendiga.